Hermano, hoy quiero contarte algo más personal, algo que normalmente no cuento, pero que creo que puedo ayudarte más de lo que piensas. Porque si yo he podido hacerlo, de verdad que creo que tú también puedes. Hace unos años estaba en cero, pero lo peor no era eso, es que no tenía ningún control sobre mi dinero, ni sobre mi vida. Y eso es mucho peor que no tener dinero. Hoy no tengo todo resuelto, pero por primera vez siento que voy en la dirección correcta. Y ahora mi objetivo es muy claro, seguir construyendo y crear algo propio. Empezamos. Y todo empezó el día que decidí irme solo. Me fui sin un plan claro, solo con la sensación de que algo no iba bien. Estaba trabajando, tenía ingresos, pero siempre estaba en el mismo punto. Y estando allí, solo, lejos de todo, me di cuenta de algo incómodo. No era falta de dinero, lo que me faltaba era control. Cafés, cenas, compras, cosas pequeñas, pero cuando las sumas te das cuenta de algo. El dinero no desaparece. El dinero lo estaba tirando yo. Y ese día decidí cambiar algo. No dejar de vivir, pero dejar de gastar sin pensar. Si salía 4 veces, salía 2. Si compraba por impulso, dejé de hacerlo. No fue un castigo, fue empezar a respetar mi dinero. Y empecé con algo simple, 100 euros al mes. No parece mucho, pero no se trata de la cantidad, se trata de no fallar, mes a mes, sin excusas, sin intentar hacerlo perfecto, solo constancia. Y en todo ese proceso empecé a cambiar mi forma de gastar. Pero hubo algo que no esperaba. Me di cuenta de que el problema ya no era solo no saber ahorrar. Era en que estaba ahorrando. Porque estaba ahorrando en dinero, en euros. Y cuando más investigaba, más entendía cómo funcionaba el sistema. La inflación, cómo cada año tu dinero vale menos. Cómo trabajas, pero pierdes poder adquisitivo sin darte cuenta. Y ahí fue cuando descubrí Bitcoin. Al principio no lo entendía, pero cuando más investigaba, más claro lo veía. No era solo una inversión, era otra forma de entender el dinero. Así que tomé una decisión. Cada mes, una parte de mis ingresos lo cambiaba por Bitcoin. Sin prisas, sin intentar adivinar el precio, simplemente ahorrar de otra forma. Y lo guardaba en mi wallet, fuera de bancos, fuera de terceros. Por primera vez, sentía que ese dinero era realmente mío. Porque Bitcoin me obligó a entender que es el dinero de verdad, que no es solo papel ni números en una pantalla, es matemáticas, es escasez, es algo que no puedes manipular. Y eso cambia completamente cómo piensas, te obliga a mirar a largo plazo, a tener paciencia y a valorar lo que construyes poco a poco. Y no, hoy no soy millonario, pero ya no estoy a cero, hoy tengo control, y eso lo cambia todo. Y no ha sido fácil, hay meses donde quería rendirme, donde tenía dudas, pero lo fácil sería volver a lo de antes. Pero es justo ahí donde se decide todo, porque esto no va solo de dinero, va en quién te conviertes en el proceso. Y si haces esto durante 1 o 2 años, tu vida cambia. No porque ganes más, sino porque dejas de perder. Y cuando entiendes esto, créeme, ya no hay vuelta atrás. Porque el problema es que casi nadie está dispuesto a hacerlo. Pero si tú lo estás, nos vemos en el proceso. Saludos.